en ti hay plenitud. Eres vida, verdad y luz. Tu amor llenó mi corazón. El amado de mi corazón, no hay otro a quien le dé todo mi amor. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro que le dé mi adoración. Tú eres Señor. En ti hay plenitud. Eres vida, verdad y luz. Tu amor llenó mi corazón. Mi Dios, completas mi interior. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro que le dé mi adoración, pues tú eres Señor. Tú eres Señor. Eres Señor. Eres mi Dios. Pues tú eres Señor. En ti hay plenitud. Eres vida, verdad y luz. Tu amor llenó mi corazón. Completas mi interior. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón.
tú eres Señor. En ti hay plenitud. Eres vida, verdad y luz. Tu amor llenó mi corazón. Mi Dios, completas mi interior. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé todo mi amor. Eres el amado de mi ser, eres el amado de mi corazón. No hay otro a quien le dé mi adoración. Muy buenas noches. Bueno, como hemos venido tratando de ser responsables, lo prometido es deuda, y estamos aquí en este espacio de Eclesía en Reforma, tratando de ganar tiempo. Estamos en todo momento, como la Escritura dice, aprovechando bien el tiempo, y quisiéramos en esta ocasión, de manera muy sincera, disculparnos por la no realización de la actividad del día de ayer, pero hemos tenido serios problemas por el tema de la energía, las lluvias y todo esto. De hecho, en este momento estamos bajo una lluvia muy pertinente, y así creo yo están los diferentes puntos del país. Sin embargo, estamos hoy aquí con Gustavo Betancourt, y también nos acompañan allá en Comayagua nuestro hermano Byron. Agradecidos a todos. Sé que algunos están muy pendientes de esta transmisión, y hoy quisiéramos pues aprovechar, darles la más cordial bienvenida a todos y a todas, y también compartir con Gustavo y Byron este espacio en el cual esperamos seguir construyendo estos elementos importantes que creemos fundamentan una reforma. Esta es una carta a los hebreos que, aunque se expresa con profundidad una reforma, si no lo hace la luz del Espíritu Santo, podríamos leer y releer la carta sin ser llamados a una urgencia interna. Sin embargo, estamos creyendo que por la predicación y la proclamación de esta palabra, en plena confianza de la obra del Espíritu, vamos a tener un clic en el corazón de muchos de los que siempre están aquí pendientes de estas audiciones y de estas predicaciones. Sean bienvenidos. Gustavo, quiero darle la más cordial bienvenida hasta San Marcos, y luego pues va a saludarnos Byron, quien de repente también va a hacer los asomos primarios de la plática que vamos a sostener esta noche. Inclusive va a hablarnos un poco sobre lo que podríamos llamar el título de esta sesión, que estamos basándonos en el capítulo 10 de la carta de un anónimo apóstol a la iglesia que está en expansión. Bienvenido, Gustavo. Bienvenidos a toda la familia, a todo el cuerpo de Cristo que está pendiente de Eclesía en Reforma. Es un honor, es un privilegio siempre el estar aportando en su edificación, pero algo muy primordial es que el Espíritu Santo no haríamos nada sin la ayuda de su Espíritu, su asistencia para cada uno de nosotros, para poder asimilar y para poder tener un poco más de luz en nuestro entendimiento. Así que queremos abrirnos esta noche todos para poder ser edificados. Bienvenidos a todos en las diferentes naciones, en nuestra nación también, que hay gente participando. Gracias, apóstol, gracias, Byron, por estar siempre en este espíritu
de poder edificar a los santos. Buenas noches. Ok, hasta Comayagua. Byron, bienvenido. Esperamos que sea este programa sostenible, que nos ayude el fluir de la energía y también nos ayude toda esa capacidad técnica que tenés. Bienvenido, Byron. Hola, hola. La verdad es que plenamente convencido de que siempre es un privilegio que Dios nos permite estar por este medio. No solamente por las dificultades que a veces representa salir por estos medios y a veces uno se truena los dientes queriendo salir, las dificultades, pues toca sobreponerse un poco, pero más que todo convencido del enorme privilegio es de tener claro que Dios dispuso que nuestras vidas pudiese ser impulsada por esta revelación, que entre muchos, pues Dios nos hubiese escogido a nosotros como mensajeros, como receptores del Evangelio del Nuevo Pacto, del Evangelio no adulterado, y tener la oportunidad de aprender en la medida que nosotros también estamos compartiendo lo que hablamos. Entonces, siempre agradecerles la convocatoria que tienen quienes están tras su dispositivo, siguiéndonos jueves tras jueves, como es normalmente hoy, en un horario especial, un día viernes. Y también a los participantes, que sabemos también las dificultades que representa estar parado aquí enfrente, el hecho de tener que salir corriendo de la jornada de trabajo, tener que aplazar algunas obligaciones también en nuestra vida cotidiana, pero convencido de que Dios en todo esto se goza, de que Dios a esto nos ha llamado y que bueno, el sacrificio que nosotros podamos hacer es mínimo comparado con el enorme sacrificio que Cristo ya hizo en la cruz de Calvario por nuestras vidas. Lo menos que podemos hacer es tener este mínimo sacrificio que le estamos ofrendando. Y nuevamente agradecer a quienes se conectan hoy en un horario especial. Sabemos que algunos se van a ir añadiendo, ya hay quienes siguiéndonos por ahí. Dispensar algunos participantes que estaban ya dispuestos para el día de ayer, el caso de Luisito, el caso de Pilar, pero bueno, algunos inconvenientes no nos dejaron salir ayer, tuvimos que salir el día de hoy, ellos tenían otros compromisos ya adquiridos para hoy, entonces, pero aquí estamos para seguir. Bueno, para la jornada de hoy, básicamente lo que se ha pretendido es no solamente ir hablando y contrastar lo que es el sacerdocio de Melquisedec, que es el que nos da la puerta de afirmar lo que es el nuevo pacto en nuestras vidas, sino que creemos y estamos plenamente convencidos que tenemos que tener bien claro quiénes somos en este nuevo pacto y qué es lo que tenemos precisamente para que nuestras vidas no solamente sean simples espectadores de este nuevo orden, sino que entremos de lleno, que nos inundemos en este asunto y que lo implantemos primeramente en nuestras vidas para que nuestra vida como parte de este cuerpo glorioso en Cristo pues pueda nutrirse y pueda dar el paso firme precisamente a establecer el nuevo pacto en su iglesia. En su iglesia con I mayúscula, como lo hemos denominado, que es una sola iglesia, un solo cuerpo. Bueno, quisiéramos primero compartir quiénes somos, y para eso vamos a dar un brinquito atrás, para entender quiénes somos. Recordemos que estamos tratando el capítulo 10 del libro de los Hebreos, y en el verso 10, precisamente de ese capítulo, ahí nos habla de que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Ahí hay una verdad gloriosa, el que nosotros debamos entender que somos santificados. Y ahí es donde estamos hablando, bueno, ya no podemos seguir siendo simples espectadores, porque si nosotros contrastamos esto con lo que era el antiguo pacto, recordemos que lo que se llamaba iglesia en esa época, pues se quedaba en el atrio, se quedaba como simples espectadores. Su única obligación era llevar lo que había de ser sacrificado, y hasta ahí se quitaba el protagonismo de nosotros como iglesia,
y entraba nada más el protagonismo de la ofrenda, el protagonismo del sacerdote, y hasta ahí nomás. Entonces la iglesia quedaba en el atrio. Ahora, cuando la palabra de Dios nos dice que ahora somos santificados, recordemos que uno de los requisitos precisamente para formar parte del lugar santo y el lugar santísimo era precisamente la santificación. Porque ¿qué debía hacer un sacerdote para poder servir dentro de ese tabernáculo, dentro de ese espacio dispuesto para conectarse con el Señor? Precisamente una vida en plena santidad, una vida que había cumplido las leyes y que no había sido manchado con el pecado. Incluso los utensilios que estaban dispuestos dentro de ese lugar, dentro de ese tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, debían ser purificados. Entonces, bueno, ¿por qué la iglesia se quedaba a la puerta, se quedaba en el atrio? Porque precisamente la ausencia de santificación no lo permitía. Pero ahora, en el sacerdocio de Melquisedec, en este nuevo pacto nos está diciendo la palabra, por medio de Cristo, en esa voluntad somos santificados. Y esa santificación a usted y a mí nos da la gloriosa oportunidad de dejar de ser espectadores y adentrarnos al lugar santísimo. Y que esa presencia gloriosa nosotros podamos conectarnos directamente con ella, ya no solamente mediante alguien que media por todo este asunto, sino que tengamos nosotros el derecho y el privilegio de estar en ese lugar santo. Entonces, ¿cuál es el derecho que nos da, la gran oportunidad que nos da esta santificación? Es la oportunidad de conectarnos con el Padre. Y eso es importante que lo tengamos muy, muy en claro, que ahora en este nuevo pacto ya no solo estamos dispuestos para ser simples espectadores, lo repito, no es para que nos quedemos afuera del atrio, como muchas veces nos hemos quedado, incluso el día de hoy, ya estando instituido el nuevo pacto, queremos seguir cómodamente quedarnos en ese espacio sirviendo como espectadores de qué es lo que va a hacer aquel, qué es lo que va a hacer el otro, pero nosotros estamos ya dispuestos en una plataforma de protagonismo en este asunto. Entonces no nos veamos de menos, no nos sintamos indignos, porque no es por lo que usted o yo podamos hacer, sino que es por lo que Cristo ya hizo, y Él nos santificó, y esa es nuestra licencia, ese es nuestro salvoconducto que nos dice, sí, tenés el derecho de estar en el lugar santísimo y conectarse con el Padre. Entonces, en esa verdad queremos construir hoy de quién somos, de que estamos plenamente santificados, y esa santificación nos da la oportunidad de conectarnos con el Padre. Ahora, un brinquito al verso 19, que es precisamente desde donde lo dejamos en el programa anterior, y que tiene sentido, continuidad a lo que estamos hablando. Tenemos, en el verso 19 dice, así que hermanos, teniendo la libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aquí nos está diciendo la ruta que está trazando. Primero somos santificados, y luego la ruta es, como ya ha sido santificado, ahora tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Esa es la ruta que usted y yo tenemos que seguir en este asunto. Ya no para quedarnos, lo repito, ya no para quedarnos como simples espectadores, quedándonos fuera de lo que era el lugar dispuesto para conectarse con el Señor. Ahora entramos directamente al lugar santísimo y tenemos esa libertad de formar parte también de todo este proceso que llamaríamos reino de Dios aquí en la tierra, y nosotros como ministros competentes también, como bien nos lo dice Segunda de Corintios capítulo 3 verso 6, nosotros somos ministros competentes de este nuevo pacto, y esa competencia no nace de nuestras capacidades, eso nace de lo que Cristo hizo y de lo que ya está reproduciendo en nuestra vida. Entonces, en esa premisa nosotros debemos caminar para que nuestra vida se reproduzca, que nuestra vida plenamente caiga diplomada en este asunto, para, lo repito, no seguir siendo, espectadores de todo esto. Dios nos está llamando a ser utensilios. Dios nos está llamando a servir en lo que representa el reino de Dios. El verso, para cerrar mi participación con esta parte y dejar la brecha abierta, el verso 21 dice, y tenemos también un gran sacerdote en la casa de Dios, sobre la casa de Dios. Bueno, y en esa verdad queremos construir de quiénes somos,
santificado, y lo que tenemos ahora es la libertad de entrar al lugar santísimo, y tenemos también ese sumo sacerdote en nuestra vida que nos confirma que no es por fuerza nuestra, no es por lo que nosotros sabemos, por lo que nosotros conocemos, es por lo que Él es y que es cabeza de nosotros. Por eso dice, tenemos gran sacerdote, como parte de ese cuerpo, Él es cabeza, Él está sobre nosotros, y Él gobierna en plenitud en quiénes somos nosotros y en lo que vamos a caminar. Entonces yo quisiera dejar la mesa servida con estas premisas para que el resto de los participantes pudiesen enriquecer mucho más esta base. Solamente tratando de saborear con exactitud este espíritu que viene para confrontar. Bien nos decía mi amada esposa que hoy no está debido a que está también conectada en una reunión sirviendo a unos pastores allá en el norte de Honduras. Decía que una de las confrontaciones que la iglesia que estaba en esta diasporización es que se encontraban con el tema de no tener lo que se suponía que era importante tener, porque eran confrontados ante la realidad de no tener un santuario, que era lo que representaba como el estandarte de no solo la religión, sino que era algo demasiado emblemático y que traía a Israel como un baluarte en el corazón de esa nación. Y cuando ellos se miraban que en realidad no estaba un templo, cuando se veía que no había un sacerdote debidamente vestido, que no estaban las ofrendas que pertenecían a la ceremonia y al ritual cotidiano, fueron confrontados con la realidad de que ya no tenían aquello, pero sí tenían esto otro. Es decir, que estaban ahora en este orden, en esta proyección que ya no dependía de sombras y figuras, sino que venían a una realidad, aunque no era una realidad que parecía tangible, era una profunda realidad espiritual. Por eso, en la introducción, una de las cosas que siento que esta carta debe producir una poderosa fricción en el sistema mental de la iglesia o de los lectores es la consumación de una nueva estructura mental, de aquello que parecía no tener lo que no era efectivo para ahora obtener lo que sí es efectivo en el nuevo orden. Porque entendamos que lo que se dice en el verso 19 es que no se tenía la valentía, es que no se tenía la libertad, es que no se obtenía, como bien decía Byron, ese salvoconducto que le garantizara al adorador la eficaz penetración para agradar. Hoy aprendía por la tarde que la voluntad de Dios es Jesucristo mismo. La voluntad del Padre es Cristo. Y esta libertad, la Nueva Traducción Viviente dice, entrar con valentía en el lugar santísimo, y agrega, a diferencia de Reina y Valera, que no señala la palabra del cielo. Este pasaje, verso 19, capítulo 10, verso 19, en la Nueva Traducción Viviente dice, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y esa cortina, bien sabemos que es el cuerpo mutilado, que es el cuerpo mismo de Cristo. Pero ¿qué pasaba? Parecía que en aquel orden y aquel sistema no existía este arrojo, no existía la firme convicción y la seguridad, sino que había un miedo interno, había una expectativa
profundamente negativa en el corazón de Israel y por qué no decirlo, en el corazón mismo del sumo sacerdote que iba a ministrar, porque en realidad no tenía la plena seguridad de agradar en este sistema, porque era tan repetitivo y había que pasar como cuando usted va a ser vacunado, o sea, una experiencia que tiene que ser de alguna manera traumática. Pero este pasaje impresionante trata de trabajar en nosotros la libertad que no se tenía. Aunque allá se tenían paredes, se tenían bloques de piedra, se tenían altares, se tenían elementos como candelabros, mesa de propiciación, panes de la proposición, se podía tener incensarios, pero faltaba lo más importante. No había valentía, no había seguridad, no tenían la plena certeza que el acceso al lugar santísimo se había contundentemente abierto, se había vuelto accesible. Verso 20 dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo y vivo camino. Dice la escritura, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y el verso 21, que quisiera que por ahí pudiésemos fundir, trabajar una fundición, es decir, trabajar los arranques, porque el verso 21 asegura que tenemos un gran sumo sacerdote. Es que allá se ha dicho, ustedes no tienen esto, ustedes no tienen el otro, pero aquí el escritor vuelve a ser enfático en que aunque ya no tenemos sombras, aunque ya no tenemos figuras, aunque ya no tenemos los prospectos, ahora gozamos de la realidad. Ahora tenemos un sumo sacerdote, el cual ya califica para gobernar eficientemente la casa de Dios. Tenemos a ese gran sumo sacerdote que abrió un acceso vivo, un camino nuevo que abre una expectativa no temporal, como hemos venido martillando, sino una expectativa eterna, una proyección eterna. ¿Dónde? En los cielos. Ya la programación no es temporera, no es temporal, no es terrenal, no, la expectativa no es un asunto de un simple suceso, sino ahora tiene una proyección eterna en la persona de Cristo. Así que este sería mi corto aporte en esta situación de asegurarnos, afirmar nuestra mente en que sí tenemos, aunque otros digan no tienen. Sí hemos adquirido bienes que antes estaban solo prefigurados, ahora son contundentemente una realidad en nosotros. Así que voy a dejar a Gustavo. Nuestra gran meta en el tiempo que nos queda es que podamos llegar hasta el verso 26, donde estamos siendo confrontados a un nuevo sistema de vida una vez que administramos una verdad presente en este nuevo orden, en el orden de Melquisedec, en el orden de las realidades espirituales, no ya un orden de prefiguraciones, de cosas que solo eran un prospecto. Ahora estamos en la realidad. Tenemos un sumo sacerdote. Muy bien, buenas noches a todos los participantes de nuevo. Quiero hacer un aporte a lo que el hermano Byron estaba compartiendo en relación a quiénes somos y qué es lo que tenemos, porque estas dos preguntas tienen mucho que dejarnos a nosotros la realidad en la que nosotros estamos administrando o la economía que estamos administrando, porque en aquel entonces, en el orden anterior, ellos no sabían quiénes eran, o sea, ellos no tenían claridad quiénes eran, y lo que usted es determina lo que usted tiene. Así no es. En relación a lo que el sistema nos dice, ¿verdad? Porque tal es usted, tal vale, o sea, tal tengo cosas, tal valgo yo en esta sociedad. No, estamos hablando en el plano espiritual. Si yo estoy en Cristo, lo que yo tengo es a Cristo, no lo que yo soy como persona, ni lo que yo puedo tener en este sistema. Entonces,
en el orden anterior, ellos no estaban claros en lo que ellos eran, ¿verdad? Porque lo que Byron nos introducía es quiénes somos. Somos renacidos, somos hijos de Dios, o sea, somos regenerados por el Espíritu Santo, somos reconciliados en Él, somos injertados. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque esto nos va a llevar a la respuesta o a poner, como decía el apóstol, un poco de fundamento en el versículo 21. Porque cuando una iglesia sabe quién es, sabe su posición. O sea, estamos nosotros, nuestra posición no es ni geográfica, nuestra posición es Cristo. Que como yo estoy en Cristo, entonces yo sé quién soy. Pero si yo estoy desubicado de esta posición, entonces yo no sé quién soy y tampoco sé lo que tengo. Pero cuando yo estoy claro por este nuevo pacto, por el Espíritu Santo, que mi posición es Cristo, como cuando Dios dejó a Adán en el huerto, había una posición, la posición de Adán era el huerto, ¿verdad? Por eso Dios lo buscaba ahí, por eso Dios hablaba con él, porque él estaba claro de sus coordenadas, él estaba claro de su ubicación. La iglesia del pleno siglo XXI tiene que saber cuál es su posición, no posesión ni tampoco posición desde un punto de vista geográfico, porque yo no soy pastor, usted no es profeta, usted no es apóstol ni maestro, sí, son dones ministeriales, pero mi posición es Cristo, no es un título ministerial, no es un oficio ministerial, o sea, mi posición es Cristo, y como yo estoy clara de mi posición, entonces sé lo que tengo. Por eso Byron nos introducía, porque el saber cuál es mi posición, eso me da a mí la garantía de saber quién soy. Y uno de los problemas de la iglesia en este tiempo, con E minúscula, es que no sabe cuál es su posición. ¿Verdad? Antes decíamos, mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Creyente. ¿Cuál es mi identidad? Evangélico. ¿Cuál es mi identidad? Que soy hijo. Nos habíamos quedado completamente superficial, pero ahora entendemos que nuestra verdadera identificación, y este es un aporte para el cuerpo de Cristo, está en tres elementos importantes que la palabra dice en Romanos capítulo 6, del 3 al 6, donde dice que tu verdadera identificación es que tú moriste con Cristo en la cruz, que tú fuiste sepultado y que también resucitaste. Estos tres elementos que tienen que ver con la redención de Cristo en la cruz para ti, para mí, esto nos va a nosotros a tener una clara, no solo identidad, no solo identificación, sino un claro entendimiento de lo que yo tengo. Por eso el apóstol nos hacía un aporte, porque aquella generación no tenía ni su posición, ni tenía una verdadera identificación. Entonces, por eso nosotros con firme convicción decimos, ahora yo tengo un sumo sacerdote, ahora yo tengo una mayor ofrenda, ahora yo tengo un mayor pacto, ahora tengo un mayor tabernáculo. Entonces, esto tiene que ver con nuestra posición que me va a llevar a quiénes somos y que me va a tener una clara convicción de lo que yo tengo. Por eso el 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, porque aquellos no sabían quiénes eran, aquellos no sabían lo que tenían, entonces ellos estaban en esa posición de libertad, no la tenían como nosotros la tenemos ahora. ¿Quién es la libertad? Es Cristo. Si yo estoy en Cristo, entonces yo soy libre. Si usted está en Cristo y su verdadera posición, usted no necesita decir, donde esté el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, porque no es un cantito, no es una frase, es porque lo poseemos. Y si lo poseemos es porque estamos en esa plena libertad, porque la libertad no es una persona, ni es una frase, ni una doctrina, es Cristo. Entonces, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, porque ya Él fue el precursor de esa apertura en el lugar santísimo por medio de su sangre, por un camino nuevo que es equivalente a un nuevo pacto, por un camino nuevo y vivo, que dice, Él nos abrió a través del velo. Y yo quiero hacer otro aporte aquí,
que el Espíritu Santo ha traído iluminación a mi espíritu. Cuando dice por el velo, o sea, a través del velo, esto es su carne, la iglesia, por ignorancia, por falta de entendimiento, hemos rechazado que aquí nos está hablando que usted y yo quedamos reconciliados de una vez y para siempre. ¿Por qué? Amén. Porque Efesios dice que nosotros quedamos unidos a través de su carne y en su cuerpo, eliminando ordenanzas, mandamientos, enemistades, derribó la pared intermedia. ¿Qué somos entonces? Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Antes estábamos alejados de los pactos, ahora fuimos acercados por la sangre de Cristo. Antes estábamos sin esperanza, ahora tenemos una esperanza viva. Antes estábamos sin Dios, ahora tenemos a un Dios. Entonces, mi amado, ¿qué tenemos? Lo que aquella gente no tenía, ahora nosotros lo tenemos. Entonces, por eso dice el 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y eso es la ventaja que nosotros tenemos en relación a aquella generación que operaba en aquel orden anterior. Muy bien, Byron, continuemos avanzando con esta hermosa proyección de este capítulo 10 que está trayendo, creo yo, una firme convicción en el corazón de los que hoy participan con nosotros. Bueno, definitivamente el valor de reconocer quiénes somos y lo que tenemos. El verso 22 también nos da una premisa interesantísima. Cuando nos dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero. O sea, el hecho de acercarnos es pasar de la plataforma donde normalmente hemos estado, de la plataforma de ser simples espectadores, ahora acerquémonos, ya es adentremos, vamos más profundo, convivamos en el espacio donde la presencia de Dios está, donde Cristo ya me dio y donde Cristo ya rompió el velo. Yo creo que sí es importantísimo tener bien claro el hecho de que nuestra condición de pecado en el primer Adán, precisamente lo que nos cortó fue la posibilidad de tener esa comunión, ese nivel de acercamiento con la presencia, con el mismo Dios. Sin embargo, ahora se nos está diciendo en este nuevo pacto, por medio del sacrificio del postrer Adán, de que podemos acercarnos con corazón sincero. Ahora, yo le pregunto a usted y a mí, para que podamos entender de qué forma el sentido de pertenencia, de conocer lo que somos, nos da a nosotros la oportunidad de tener ese nivel de convivencia que Dios pretende en nosotros. Le pregunto a usted que nos escucha, ¿cómo usted se acerca a la casa de alguien donde simplemente usted es un invitado? Usted llega a esa casa, usted pues llega como sin querer tocar nada, usted llega como que viendo a ver qué le dicen y qué apertura le dan para usted entonces tener ese nivel de convivencia que le permite el contexto en el cual usted está. Ahora, cuando usted llega a su casa y usted sabe que esa es su casa, usted sabe que es el lugar donde usted habita y convive con otras personas que tienen ese mismo sentir y ese nivel de consanguinidad, ese sentido de pertenencia, de familia. ¿De qué forma usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios cuando tenemos claro quiénes somos, que pertenecemos a ese contexto, que tenemos la libertad, ya lo decíamos, tenemos la libertad de entrar a ese lugar, no solamente porque ya se nos dijo que tenemos la libertad, sino que ahora se nos dijo y además se nos dio una credencial. Ahora usted es hijo, ahora usted y yo somos hijos, pertenecemos a una familia, pertenecemos a un mismo cuerpo, cohabitamos en ese espacio con aquel que nos creó y nos llamó precisamente. Entonces, ese nivel, esa confianza, el saber lo que somos y lo que tenemos, pues nos va a dar la libertad precisamente de abrirnos enteramente, de dar el pleno servicio que estamos llamados a dar. El nivel de amor, el hecho de ser recíproco con el inmenso amor que ya el Padre nos demostró por medio de su Hijo,
nosotros también devolverlo con ese nivel de confianza que nos permite el entender quiénes somos, el entender lo que tenemos. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, ahí nos está confirmando lo que hablábamos antes, que somos purificados, que ya hemos sido santificados. Y esa es el salvoconducto que mencionábamos que nos da de saber pertenecemos a ese espacio. Porque nos vamos a conectar con aquel que es espíritu, con aquel que es santo. Y tenga la confianza de convivir en ese lugar, santificado en ese espacio, porque usted también fue santificado. No por lo que usted hizo, no por lo que dejó de hacer, sino por lo que Cristo ya hizo. Y ese nivel de confianza nos permite el acercarnos. Verso 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. De repente aquí ya vamos a entrar a un aspecto un poquito diferente y no quiero yo tocarlo todavía sin que hayamos pues, desmenuzado bien la riqueza que está en el verso 22. Muy bien, es tan importante ir hacia todo aquello que podría representar un obstáculo, porque el escritor y el Espíritu Santo están conduciéndonos a ese camino nuevo, y cuando dice Byron a este camino y es nuevo, no solamente es novedoso, sino que es lo que exactamente implica el nuevo pacto en el sentido de lo que es kainos, es que antes no se conocía. Está claro que la liturgia, los aspectos ceremoniales, producían en la gente como un sentido de conocer qué seguía en el ritual, qué es lo que se esperaba que sucediera. Cuando el sumo sacerdote entraba, ya la clase sacerdotal tenía una expectativa. Y esta expectativa era conocida porque esto era repetitivo todos los años. Pero como el Espíritu, como dice en el capítulo 9, que yo quisiera hacer como una reconexión en lo que Hebreos 9, verso 8 dice, mediante esas ordenanzas el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos. Significa que habían obstáculos que tenían que traer una reflexión mental. Por eso a mí realmente tu pregunta, Byron, me alecciona, me instruye y me ilumina, aunque es una pregunta sencillísima. ¿Cómo puede alguien entrar sin confianza para penetrar una casa? Si uno está esperando que le digan, pase adelante, usted pasa, está parado ahí, siéntese, y uno se sienta y va haciendo hasta donde le permiten, y la confianza de la casa, entre comillas, casa ajena, uno va avanzando hasta donde se le dice. Pero cuando uno tiene la conciencia renovada por la obra del Espíritu, en el sentido de tener la libertad de ser un hijo, usted no solamente entra, sino que usted expresa esa plena libertad con la que ha sido llamado, con la que ha sido establecido y con lo que ha sido legalmente fortalecido, añadido. Este pasaje de Hebreos 9:8 dice que el Espíritu daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todos, en tanto siguiera en pie el tabernáculo y el sistema que esto representaba. ¿Quién tenía los obstáculos? El sistema. ¿Por qué? Porque el sistema estaba diseñado para que fuera limitada la entrada. Entonces, discúlpenme, pero yo batallo con cosas que a nosotros nos cuesta comprender y que representan obviedades. Era obvio que el tabernáculo de Moisés
tenía grandísimas limitaciones, tenía grandes obstáculos. ¿Para qué tenía las limitaciones? Para poder hacer un gran contraste con la gran libertad que produce el sumo sacerdote en esta casa, en este nuevo tabernáculo, en esta nueva apertura de este camino que no era conocido. Es importante que tengamos esta conciencia que el nuevo camino y el camino vivo era algo con una expectativa nueva. Es más, estamos en el pleno siglo XXI y todavía nosotros no logramos en nuestro corazón y nuestra mente concebir toda la realidad de Cristo. Por eso, en la medida que nosotros vayamos profundizando en el conocimiento de Cristo y avanzando en este nuevo orden, la claridad de esta realidad espiritual va a ir siendo revelada. Dice, está claro en este verso que hemos conectado en el capítulo 9, verso 8, donde dice, mediante esas ordenanzas, el Espíritu Santo daba a entender que la entrada al lugar santísimo no estaba abierta a todo. O sea, lo voy a decir en buen hondureño, por lo menos se esperaba que nosotros entendiéramos que lo que el Espíritu Santo daba a entender era que no había acceso a todo. O sea, eso era lo que teníamos que haber entendido como mínimo. Ahora la pregunta, lo voy a hacer a manera de pregunta como lo maneja Byron. ¿Lo habíamos entendido? Es penoso, no lo habíamos entendido. ¿Por qué? Porque nos habíamos acomodado y nos habíamos estructurado a un sistema de limitaciones. Ahora que se revela la apertura, ahora que sabemos que el velo constituido por el cuerpo de Cristo ha sido rasgado, esto tiene una connotación tan poderosa. Yo realmente celebro la vida de Gustavo, porque cuando Gustavo y yo platicamos, yo siento con Gustavo una profunda apertura en el espíritu. Y yo le decía a mi hermano Gustavo un día, creo que debemos ir bajando el tema de utilizar la cruz del Calvario o en el Calvario o lo que a veces decimos allá en el monte Calvario o la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos esta proyección de la verdad revelada, la cruz no es una situación geográfica, es una dimensión poderosa en el espíritu, porque cuando el cuerpo de Cristo fue ofrecido en la cruz, es donde se abrió el acceso, es donde se ministró la apertura. Tanto es así que los evangelistas sinópticos señalan que hubo manifestaciones de oscuridad, hubo tinieblas, la tierra tembló, las rocas se rompieron. Lucas dice que la tumba de los que habían muerto fueron abiertas, porque exactamente ese momento de apertura debe ser revelado en el corazón de la iglesia. ¿Por qué? Porque de lo contrario no se goza de libertad, no se goza de valentía, no se logra avanzar. Esta mente limitada, esta mente que fue trabajada por siglos para entender obstáculos, aunque la Biblia dice que habían obstáculos, aunque el Espíritu nos decía, hay obstáculos y ese sistema va a estar así hasta que esté en pie y no pasemos a esta libertad. Hermanos amados, yo siento una convocatoria en este momento y quisiera que Gustavo nos ayude, porque hay un fluir de convocatoria en el espíritu de los entendidos, porque el cuerpo de Cristo fue ofrecido, fue rasgado, fue el velo abierto, pero ahora faltan los invitados. Los invitados deben entrar a esta libertad con valentía. ¿Para qué? Para comprender que esta libertad ya no nos maneja con una conciencia con condenación. Ya no tenemos condenación, ya no estamos fuera, estamos dentro. Ya no tenemos expectativas de una conciencia saturada de maldad. Todo lo contrario, tenemos una libertad
porque el perdón de los pecados ha sido efectivo, porque se rasgó el cuerpo de Cristo, se abrió este tabernáculo nuevo, esta luz en el cielo, para que ahora podamos gozar de plena libertad, de plena convicción de que nosotros somos los hijos de Dios en la casa y Cristo, nuestro sustrato, nuestra libertad recibida en Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Así que estamos para ministrar esta noche a los participantes, porque el fundamento ya se dio en la cruz. El fundamento es que nosotros estábamos lejos en otro tiempo, pero fuimos hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz. Dice que de ambos pueblos hizo uno. Ya no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer. Fuimos hechos uno. Y dice su palabra que él aboliendo en su carne, ahí está lo que nos hablaba el apóstol, cuando se rasga el velo, él abolió toda enemistad. Él abolió toda ley de mandamientos expresado en ordenanza. ¿Para qué? Para crear en sí mismo uno y un solo hombre, uno y un nuevo hombre, que es el Kainos, que es la nueva criatura. Y esta noche creo que están algunas personas dispuestas, porque el Espíritu está ministrando su entendimiento. Fue ahí donde se nos abrió el libre acceso. Tú tienes libre acceso al Padre por un mismo Espíritu. Y esta noche ministramos a todas aquellas personas que en su entendimiento ha habido un obstáculo, ha habido una limitación. Hablamos que por el Espíritu y por la libertad de Cristo en nuestras vidas, accesamos a todos los bienes venideros, accesamos a la gracia, accesamos a lo que Cristo nos heredó y nos dio como legado en la cruz. Y dice que mediante la cruz nos reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y algo que quería aportar en el 24 de Hebreos 9, dice que porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, por eso debes de acercarte, porque anteriormente, en el orden anterior, el pueblo tenía miedo, el pueblo estaba con incertidumbre. Por eso aquí dice en plena certidumbre, pero allá estaba en incertidumbre. Allá lo gobernaba el temor, lo gobernaba la cobardía, el miedo, la inseguridad, porque cuando el sumo sacerdote era muerto por la gloria chequina, ellos caían en una terrible incertidumbre. No había acceso, era algo temporal. El pueblo quedaba como en ascuas, pero bendito sea el nombre del Señor, que Él por una vez y para siempre, dice la palabra aquí, que nos dio libertad para entrar. Y por eso tenemos ese espíritu de podernos acercar, porque lo otro es que Él nos perfeccionó en su voluntad, fuimos santificados, pero también de una vez y para siempre te santificó y te perfeccionó en la cruz. No tienes por qué tener obstáculos para poder accesar, para poder acercarte con un corazón sincero, con un corazón en certidumbre, no en incertidumbre, sino en certidumbre de fe, entendido que nuestros corazones fueron purificados de una mala conciencia, porque la sangre tuvo la capacidad de limpiar y de purificar tu conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo, de manera que nosotros tenemos esa plena libertad. Yo percibo que hay personas que la religiosidad, el legalismo, los dejó como el pueblo estaba en los atrios, expectante, estaba expectando, pero nunca penetraron. Esta noche es tu tiempo, es el ahora. El ahora no es un tiempo cronos, el ahora es Cristo. El ahora, el momento es Cristo. Y en este momento que para nosotros puede ser cronos, pero en este momento en lo espiritual tú entres, penetre. Esta noche penetre, sin temor, penetre al Dios del cielo. Él está abierto, Él está accesible esta noche para todas aquellas personas que han estado condenadas, que han estado señaladas, que han estado aún autoeliminadas. Esta noche yo hablo a tu espíritu que fuiste incluido y no excluido. Por eso nos acercamos al trono de su gracia para hallar oportuno socorro y misericordia.
Ok, esperamos Byron pueda tener otra participación. Bien, definitivamente que es importantísimo el que comprendamos quiénes somos. Definitivamente Amén. el Espíritu nos ha venido guiando a que lo comprendamos directamente. Bien preguntaba el apóstol David, yo creo que esa pregunta el Espíritu siempre la había mantenido retenida por ahí y hoy la anunció a través de su boca. Hemos entendido todo esto, iglesia, hemos estado claros en quiénes somos, lo que tenemos, el nivel de pertenencia que tenemos en el nuevo pacto por medio de Cristo. Ya no debemos caminar errantes en todo esto, ya no podemos caminar separados en todo esto, estamos unidos en Cristo y formamos parte todos como iglesia, un solo cuerpo, y a eso precisamente es lo que nos anima el verso 23 al verso 25 a lo que vamos ahorita. Pero abordar estos versos yo creo que sí nos demanda, lo vamos a repetir, el hecho que debemos tener bien claro quiénes somos, que somos hijos, que hemos sido santificados, que hemos sido renovados, que hemos sido perfeccionados por aquel perfecto que ya obró por nosotros por medio de la resurrección. Hay un contraste importantísimo en el verso 20, y voy a hacer un retroceso ahí, donde habla que por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Yo creo que ahí hace una diferencia en lo que había sido el antiguo pacto. El antiguo pacto del camino, si bien era un camino viejo que lo conocemos ahora, ese camino era muerto, por cuanto estábamos inmersos en muerte, y por cuanto el sacrificio era también un sacrificio muerto, y que culminó precisamente en la muerte del sacrificio. Pero en este nuevo pacto tenemos un sacrificio que es vivo, que descendió a la muerte, pero resucitó en vida. Entonces la culminación, la cereza del pastel en todo esto es la vida que trae Cristo en este nuevo pacto. Y eso se me había escapado mencionarlo, pero no quería dejarlo sin dejarlo establecido por ahí. Verso 23 nos está animando una vez que comprendemos el hecho que somos, que pertenecemos, lo que tenemos. Nos dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión, el anunciar esta esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahí nos está hablando de una garantía que no nace de lo que usted y yo podamos conocer. La garantía es aquel que lo prometió, ya lo cumplió, ya lo hizo, y seguirá, bueno, ya nos perfeccionó y seguirá haciéndonos instrumentos aptos y adecuados para el llamado que Él ha hecho para nosotros. Debemos, sin fluctuar, anunciar. Cuando dice profesión, no habla de un asunto de obra, no habla de un asunto de lo que usted humanamente puede aprender y desarrollar. Esa profesión es lo que usted anuncia. Y lo que usted anuncia, por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo por ahí. Usted, por ejemplo, puede ser alguien que diga: bueno, vos vas a vender este producto. Y vos vas a vender el producto y vos vas a decir que el producto es bueno. Pero la garantía que vos vas a ofrecer va a ser por lo que yo soy. En este caso, la garantía nace de lo que usted y yo vamos a anunciar. Lo que vamos a profesar nace de que fiel es aquel que prometió. Ya se nos había dicho en el antiguo pacto de que Dios no es hombre para que mienta. O sea, esto no nace desde nuestra humanidad. Esto nace en el corazón del Padre. Porque Él es fiel. Él prometió y Él lo cumplió. Siempre lo ha cumplido. Y lo que usted anuncia, lo que usted habla confiadamente, sabiendo lo que tiene, lo que tenemos, pues esa garantía nace precisamente de quién es Él. De que Él es fiel. Él promete todo, Él es justo, Él es espíritu puro y perfecto. Y en ese nivel, pues nosotros debemos también confiadamente servirle. Verso 24 dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Verso 25, un versículo muy trillado y muy utilizado, porque creo que nos hemos quedado cortos en la concepción verdadera de lo que es el no dejar de congregarnos. Yo creo que es sencillo si usted y yo como iglesia decimos: bueno, yo me estoy congregando porque yo estoy visitando el espacio de reunión. Yo creo que no es ese el nivel de congregabilidad que Dios nos está queriendo, porque yo escuché a muchas personas decir ahorita en este tema de la pandemia: no, que yo me siento
que estoy en pecado, incluso porque yo he dejado de congregarme. ¿Y por qué ha pasado eso? Precisamente porque no estamos entendiendo quiénes somos y lo que tenemos. Por cuanto decimos, yo dejé de visitar el espacio de reunión, porque es sencillo simplemente decir, yo me estoy congregando porque yo fui a la reunión el domingo. Pero ¿qué pasa cuando usted sale de la puerta del espacio de reunión? ¿Usted dejó de congregarse? ¿Usted dejó de ser hijo? ¿Usted dejó de ser iglesia? ¿Usted dejó de vivir su vida en este nuevo pacto? No, de la misma forma que usted tiene su apellido. Usted cuando sale de la puerta de su casa, usted sostiene su apellido a donde quiera que esté, porque usted pertenece. El hecho de estar congregados nos está diciendo un nivel de pertenencia. ¿Con quién estamos unidos? Primeramente, estamos unidos a Cristo, que es cabeza, y luego estamos unidos a todos aquellos que son cuerpo, y ese es el nivel de congregabilidad que Dios está demandando. Entonces, ¿cómo debemos interpretar el asunto de la congregabilidad? No es un asunto como de estar reunidos, porque la reunión es algo fugaz. Usted va, está, sale y dejó de estar. Pero el nivel que Dios está diciendo de congregabilidad es pertenecer en todo momento, es ser familia. Es porque usted y yo somos hijos. Todos formamos parte de y vivimos permanentemente. Bien lo decíamos, ya no podemos entender y ver este asunto del tabernáculo como un asunto físico, porque en ese lugar físicamente se entraba y se salía, pero en este nuevo pacto usted entra y no sale, porque simplemente pertenece y vive. Este es un asunto de vida. Entonces el no dejar de congregarnos es el no dejar de pertenecer, el no dejar de comprender que somos familia. Amén. Y que ahí no se debilite, ¿verdad? Así es, así es. Este espíritu con el cual aborda el escritor en este verso 24, que en la Nueva Traducción Viviente dice, pensemos en manera de motivarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque el exponerse, porque pensemos en estos que estaban huyendo, que estaban diasporizados, que habían salido de no gozar del templo, de no gozar de la liturgia, de no gozar de la costumbre. Algunos se habían debilitado en la fe. Entonces, ¿por qué el escritor dice motivémonos unos a otros? Porque a los que ya les cayó la revelación, y déjenme decirlo en esta forma, ya se supone que deben entender que el no tener un templo sagrado no les debe impedir reunirse en la verdad revelada. No les debe impedir tener esa motivación, esa pasión por llevar la profesión. Es decir, las paredes se quedaron allá, pero nosotros profesamos la esencia de una esperanza que ha sido canalizada en algo que ha de cumplirse porque es fiel el que prometió. Este estímulo, el escritor lo escribe para exhortar a los que se han desanimado porque ya les han dicho demasiado que no tienen un auditorio, que no tienen el templo que fue dedicado, o por decir algo, el santo templo o el santuario. Ahora estos hebreos cruzadores han entendido que el santuario es otro nivel. Han entendido que ya no se congregan en el ritual ni en la ceremonia. Ahora se congregan en la verdad revelada. Se congregan en lo que nos dice nuestro hermano Byron, en la realidad de ser hechos hijos que han sido incorporados a este cuerpo, que por medio de la sangre de Cristo han entrado en una nueva alianza, en un nuevo pacto. Y el verso 25 dice, y no dejemos de congregarnos, porque ya algunos empezaron a tener miedo y han creído que era más importante estar allá en la catedral, o era más importante estar allá en el templo de Jerusalén. Queridos amigos, dice el verso 26,
Si nosotros seguimos pecando a propósito, Reina y Valera dice, si seguimos pecando deliberadamente. Y es aquí donde yo quiero que bajemos el tren de aterrizaje, porque esto es elemental y es sustancialmente concluyente. Dice el escritor, si seguimos pecando deliberadamente, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que pueda cubrir. Con esto, el escritor no está limitando, no está excluyendo, sino que está incluyendo, en el sentido que una vez que se ha revelado la libertad recibida por la sangre, por el sacrificio eficaz de Cristo, esa expectación de juicio ya no puede estar en el que ha sido santificado. Estas palabras no son confrontativas en el sentido de señalar el pecado, de señalar la condenación, sino que son confrontativos en el sentido de si se tiene o no se tiene la verdad revelada. ¿Se tiene o no se tiene el conocimiento de Cristo? Si lo tiene, entonces usted debe actuar en libertad. La conciencia de pecado debe desaparecer, porque déjeme decirle, y voy a ser enfático en esto, porque está escrito, no queda nada atrás, sino solamente una horrenda expectación de juicio. El escritor dice, ya no hay más sacrificio que cubra los pecados, solo queda una terrible expectativa de juicio de Dios y el fuego violento que va a consumir sus enemigos, porque no olvidemos que Cristo está esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de las plantas de sus pies. Dice el escritor en el verso 28, pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen bien, pues cuanto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y han despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios, pues conocemos al que dijo, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Esto arrastra temor y temblor. Esto trae una cuota impresionante de poder confrontativo. Esto debe a nosotros traernos un equilibrio de fuego interior para entender que si se nos ha revelado, si tenemos esta claridad y esta revelación de Cristo, ya nosotros no podemos seguir pecando deliberadamente, porque la verdad nos debe haber producido santificación. De lo contrario, lo único que queda es una terrible expectación de juicio. Quiero dejar esto como si para que Gustavo vaya provocando un aterrizaje, un proceso de oración, un programa de reconocimiento de la bondad del Señor al revelarnos a Cristo, al mostrarnos esta libertad que ahora tenemos, esto que verdaderamente somos ahora, pero no dejemos de llevar esta expresión contundente del escritor. Ya no queda más, ya no hay otra cosa, no hay sacrificio superior al de Cristo. Lo único que queda atrás es una horrenda expectación de juicio. Quiero dejar el espacio a Gustavo para que vaya cerrando este programa de esta noche, como hemos venido sintiendo, discerniendo en nuestro espíritu, que aunque esto es poderosamente confrontador, no debemos dejar que el sabor de la libertad que hemos venido ministrando esta noche vaya a sentirse obstaculizado por esta realidad confrontativa también, donde dice el escritor que ya no queda más. Si la verdad nos ha sido revelada, el camino ha sido abierto y hay ahora libertad y santificación
y los obstáculos han sido quitados, pero nosotros persistimos en seguir pecando deliberadamente, dice el escritor, lo que queda es una expectativa de juicio. Gustavo. Muy bien. Solo quiero compartir un poco acerca de lo que necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude en nuestro entendimiento, y quiero hacer una pregunta: ¿por qué no nos mantenemos firmes? ¿Por qué fluctuamos? Así es. En función de nuestra esperanza, que ya sabemos que es una esperanza viva? ¿O por qué la iglesia vive en desesperanza, como hemos venido hablando los domingos anteriores? Estas tres preguntas nos deben de llevar a tener una conciencia, primero, de un evangelio perturbado, y un evangelio que no se nos ha ministrado en relación a lo que hemos venido hablando de la permanencia. Nosotros fuimos llamados a permanecer, pero si nos dieron un mensaje, un evangelio perturbado, un evangelio como la candelilla, ¿verdad? Que alumbra y por momentos se apaga, en relación a que esto tiene que ver con nuestro carácter, y también tiene que ver con esa inestabilidad y tiene que ver con esa inconstancia. Por eso el escritor dice: mantengámonos firmes, porque esto va a depender de lo que se nos ha dado como alimento. Esto va a depender de la dieta, que el evangelio es como el maná, como la comida, y que nosotros tenemos que preguntarnos esta noche: ¿por qué en nuestra vida hay mucha inconstancia? ¿Por qué fluctuamos? ¿Por qué vivimos en desesperanza? Tiene que ver con el evangelio al que hemos sido expuestos. Y el otro versículo donde dice: consideremos unos a otros, también tiene que ver con la comunión. Si yo tengo una comunión con el Espíritu, esto me va a traer a mí una verdadera comunión con mis hermanos, con mi familia, etcétera, etcétera. Porque no se nos olvide que la comunión no solamente es cuando usted va a las cuatro paredes. La comunión es una comunión de vida, porque el Espíritu lo habita, y de ahí se produce una comunión de vida. Entonces, mi comunión no depende si me congrego con 2, con 3, con 4. Mi comunión debe de ser permanente, o sea, un estado. Así como cuando a usted le dicen: ¿cuál es su estado? ¿Casado, soltero, viudo? O sea, ¿cuál es su estado? Tengo paz. ¿Cuál es su estado? También tengo comunión, porque no es que se quita la comunión o se pierde la comunión, porque como decía el hermano Byron, ahora nosotros tenemos un pacto que es permanente, es interno. Entonces, cuando dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, se espera que por la comunión de vida, la iglesia, estemos nosotros manifestando ese amor y induciendo a las buenas cosas, a las buenas obras. Y es lo que decía el versículo 25, no dejando de congregarnos, porque el congregarnos no es en un espacio físico, sino que el punto de congregabilidad es Cristo. Estamos congregados en Él. Entonces no depende de las cuatro paredes, ¿verdad? Y lo otro es que si nosotros tenemos claro que nuestra voluntad está sometida al Espíritu Santo, entonces nosotros no tenemos por qué estar traicionando la revelación, porque cada vez que se nos está ministrando una palabra, se va corriendo un velo. Entonces aquí dice: si pecáramos voluntariamente, ¿qué significa? Que nuestra voluntad todavía no está sometida al Espíritu, sino que está completamente en libre decisión nuestra, en pecar deliberadamente, ¿verdad? Y dice aquí: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿en qué puede caer la iglesia? En traicionar esa verdad, en traicionar esa revelación. Entonces, como decía el apóstol David, lo que queda, ya no queda más sacrificio, o sea, no vamos a volver a pedirle al Padre a Cristo para volverlo a crucificar. O sea, eso es ilógico. Ya esto ya quedó de una vez y para siempre resuelto. Entonces lo que queda, ¿qué es? Es una horrenda expectación de juicio. Y así como tenemos también, ¿verdad? La libertad de poder nosotros manifestar a Cristo, tenemos que tener claro que nosotros tenemos que manifestar esa santidad, porque ya esa santidad está intrínseca en cada uno de nosotros por el sacrificio de Cristo. Entonces,
Esta noche no sé si Byron va a tener la última participación o cerramos acá. Bueno, a mí me encantaría que pudiésemos orar, Tavo, por este espíritu en el que hemos venido ministrando sobre estas personas que sentimos que van a pasar a una nueva libertad en su interior, y luego quisiéramos que Byron nos ayudara en cuanto a la lectura de algunas comunicaciones. Él tiene acceso a algunos comentarios, pero que hiciésemos una oración tratando de motivar, como dice el escritor, animar a los que de repente habían estado sintiéndose un poquito fuera de línea, o inclusive, como Byron decía, algunos hasta se sienten como en pecado porque no han podido ir a un templo o no han podido ir a reunirse, digamos, en medio de un conglomerado. Pero si esta verdad, si les ha traído claridad, esta noche es importante que puedan, por la obra del Espíritu, pasar a la comunión de esta palabra en relación a la verdad presente recibida. Bueno, Padre, en esta noche, Aleluya. Señor, un espíritu congregados en ti, hablamos a los hebreos, Señor, a los cruzadores que están participando esta noche, a que podamos cruzar en el nombre de Jesucristo, Señor, todo obstáculo, que podamos cruzar más allá de toda manipulación religiosa, de toda manipulación legalista, de toda condenación. Padre, ahora por el poder de la cruz, Señor, se quiebra toda mentalidad que ha sido concebida en nuestro interior. Y hoy, Padre, quebrantamos, como tu palabra dice, toda fortaleza mental de imposibilidad, de incredulidad, de impenetrabilidad a lo que ya tú abriste por acceso, Señor, porque entraste de una vez y para siempre. Fuiste precursor y con tu sangre, Señor, ministraste el nuevo tabernáculo que es más amplio y es más perfecto. Lo abro en esta noche a todos estos cruzadores de todos estos obstáculos, aún de la limitación, a que puedan posicionarse en el acceso, en la libertad a la que fuimos llamados por medio del libertador, Cristo Jesús en nosotros. Padre, en el Antiguo Testamento, Cristo fue usado, Padre, perdón, el Cordero fue usado en ese tiempo de la Pascua para que el pueblo de Israel fuera, Señor, Señor, fuera libertado. En esta hora, Padre, por el poder de la palabra, declaramos, Señor, que el Cordero que es Cristo en nuestras vidas, el Cordero que es la Pascua para nosotros, es Cristo. Estas personas puedan ser libres de toda esclavitud, libres de todo espíritu de condenación, libres de todo espíritu, Señor, que se opone para que puedan penetrar y puedan entrar de una vez por siempre al lugar que ya Cristo nos abrió por medio de su carne, por medio de su sangre. Hoy, Señor, accesamos por medio de tu gracia y por un mismo espíritu al Padre. Señor, ahora percibo que hay personas que se mantuvieron huérfanas todo el tiempo. Hablamos que por el poder que Cristo abrió un camino vivo y nuevo, entran a la verdadera paternidad, Aleluya. al verdadero Amén. Padre, al verdadero Dios. Y esta noche, como Hebreos en el capítulo 8 dice, ahora son mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora, Aleluya. Señor, declaramos que se manifiesta la revelación en el corazón de una iglesia huérfana, en una iglesia que se ha mantenido en orfandad a nivel de su mente. Ahora declaramos, Señor, que no están solos, no son huérfanos, ni están desamparados. Hablo a un cuerpo de Cristo que Aleluya. entra, que penetra, que se vuelve incluyente e influyente al mismo tiempo por esa libertad que Cristo nos dio en la cruz y por medio de la carne, el velo que fue rasgado, Señor. Ahora no quedamos expectantes, no quedamos, Señor, ahí en el borde, sino que penetramos a los lugares accesibles por medio de Jesucristo al Padre. Tenemos acceso, Señor, al Padre. Y hoy declaro, Señor, sanidad
Y hoy impartimos la libertad, impartimos la provisión espiritual a estos hebreos, a estos participantes, y hablamos, Señor, seguridad, hablamos posicionamiento en Cristo, hablamos de que tenemos un sumo sacerdote, tenemos una mejor y mayor ofrenda y un mayor y mejor tabernáculo y un mejor pacto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Gustavo. Quisiéramos, dejar a Byron para ver si hay alguna comunicación, si hay algún tipo de participación. Y bueno, esperamos que hayan puertas gloriosas de libertad esta noche. Estaba pensando en algunas personas que la misma situación religiosa y de manipulación mental. Hay personas que pueden estar oyendo la verdad, pueden estar caminando sobre esta revelación, pero seguir en ataduras. Personas oyendo este plan que Dios ha proyectado, santificación, pero seguir viviendo en adulterio, seguir viviendo en fornicación. Por eso es importante que los que están participando están liberados, que esta palabra debe estallar en libertad interior, que la gente abandone la estructura de pecado y procedan a vivir una vida en santidad, no por esfuerzos propios, sino que permitan que esta libertad los lleve a una progresión especial para vivir santificados para Dios, pero no vivamos en esta como dice el escritor, viviendo en concordancia con las tinieblas, oyendo esta palabra y viviendo en pecado sexual, viviendo en pecados vergonzosos. Esto debe abrirnos a realizarnos como hijos de Dios, que realmente tenemos esa semilla en nuestros corazones. Así es que yo espero en el nombre del Señor que hoy las personas que han estado dejando que esos nichos, que esa situación rencorosa, odiosa que ha permanecido en el corazón vaya teniendo su cauce, vayan saliendo de sus vidas para que entremos en una conciencia nueva que la sangre del Cordero ha limpiado, ha traído sobre el corazón de los que hoy creen. Hermano Byron, si tuviésemos algunas comunicaciones importantes. Bueno, sí, tenemos hermanos que reportaron sintonía a través de los comentarios durante la transmisión. Saludamos a hermana Sofía Guzmán, a Carol Benectores, a Amaro Martínez, a hermana Normandino. Por ahí vemos un comentario de Carol Beney, que bien tener clara la posición en Cristo Jesús, estar en Cristo. Sofía Guzmán comenta que hermoso y profundo, muy bueno. Nuestra identidad se basa en 3 elementos. Morimos con Cristo, fuimos sepultados con Él y resucitamos con Él. Carol Beney comenta, no es lo mismo ser un invitado a ser parte de aquella casa. Los derechos son diferentes. Soki Guzmán responde a una pregunta que usted dijo, si habíamos entendido, y dice, no se había entendido el verdadero significado. La entrega estaba limitada. Comenta ¿Quién dice esto? Perdón, ¿quién escribe? Soki Guzmán. Ah. Y comenta, cuando entendemos, es como darnos cuenta de que nuestra membresía es plus, es la mejor. Tenemos todos los derechos, es VIP el asunto. Y bueno, hay algunos comentarios más reportando sintonía. Ese es en esencia los comentarios. Y yo no quiero dejar la oportunidad de hacer un comentario con lo que nos servía del verso 26 al 30. Yo creo que hay muchos que hoy en día escuchan predicar del tema de la gracia y pues por vicios que se han dado en muchas congregaciones, dicen, no, esas que predican de la gracia están predicando de libertinaje y están predicando de que el pecado ya no tiene un efecto en la salvación. Yo les invitaría simplemente a que repasáramos lo que se habló ahorita y que leyéramos el Hebreos capítulo 10, verso 26 al 30. Ahí nos confirma de que precisamente no es que el pecado no crea daño en nosotros como iglesia. Evidentemente sí lo hace, y la presencia de pecado en nuestra vida, hacerlo deliberadamente y de forma voluntaria, pues simplemente nos confirma que no estamos precisamente siendo gobernados por esa economía de la gracia en nuestras vidas.
¿A qué nos llama todo esto hoy? Que cuando en nuestras vidas identificamos esta ligadura al pecado, esa tendencia hacia el pecado, yo creo que debemos preguntarnos internamente si verdaderamente nuestra vida está atendiendo y está entendiendo quién somos verdaderamente en este nuevo pacto y lo que vino Cristo a hacer por medio de la purificación de Él. Y no solamente la pregunta va para aquellos que cuestionan el tema de la gracia, sino que aquellos que decimos ya estar metidos en el tema de la gracia. Si en nuestra vida estamos encontrando estos asuntos, yo creo que esta es una guía que nos está diciendo, cuando encontrés estas cuestiones es el momento de que se enciendan las alarmas y que realmente nos cuestionemos si nuestra vida está siendo gobernada por el Espíritu de Cristo y no por el Espíritu de este mundo. Solamente eso quería cerrar, apóstol, para que usted despida. Me parece muy oportuno, Byron, porque debemos estar abanderados como apologetas en el sentido de traer defensa a este fundamento de la gracia, porque sí se ha traído mucha mancha, se ha traído mucha mala interpretación y desde luego hay estigmatizaciones que dicen que los que proclamamos la gracia hemos abierto puertas a libertinaje. Está claro, es contundente. El escritor a los Hebreos dice, ya no queda otra forma de sacrificio eficaz para el que peca deliberadamente. Lo único que queda es una expectativa de juicio, de terror. ¿Por qué? Porque se ha sido demasiado explícito en la libertad que hemos recibido para vivir una vida sin condenación, sin conciencia de pecado y para que el pecado no sea nuestra praxis, no sea nuestro estado de vida, sino que vivamos en la santificación con la cual Cristo nos santificó para Él al hacernos reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Sean todos bendecidos. Gracias por la oportunidad de reivindicar esta reunión, reivindicar esta oportunidad. Y gracias a Byron porque no dejó de persistir en la idea que debíamos de ser disciplinados en poder proclamar, y hoy realmente hemos percibido una profunda libertad a los que han estado participando. Sean todos bendecidos. Esperamos que esta noche tenga usted espacios de profunda reflexión en el qué tenemos, qué somos y realmente hacia dónde nos está proyectando la palabra que hoy nos ha sido expuesta. Gracias por estar. Les esperamos el próximo jueves en este espacio de Eclesía en Reforma. Hoy es viernes, pero el próximo jueves vamos a estar en el tiempo oportuno para compartir con ustedes. Gracias a Byron, gracias a Gustavo, hasta donde están, a sus familias. Les bendecimos, les agradecemos el tiempo y la disposición de sus vidas para ministrar a otros. Tengan todos buenas noches.